Bien, vamos a pasar finalmente a estudiar el problema de la sociedad y de la política en Aristóteles. Eh, Aristóteles expone su teoría sociopolítica en un libro que él dedica exclusivamente a este tema, que recibe este nombre, la política, ¿no? Y por tanto muestra, pone de manifiesto la importancia que este problema tiene en Aristóteles, aunque hay que decir que evidentemente no en el mismo grado que tenía el problema de la sociedad y la política en Platón, donde el tratamiento y la respuesta que él da a la organización del Estado pues es mucho más potente e intenso que el que lleva a cabo Aristóteles. Pero sin duda la política aristotélica ha tenido una influencia grande a lo largo de los siglos posteriores y por tanto constituye una parte esencial del pensamiento aristotélico. Recordad que veíamos que las ciencias prácticas son dos, según Aristóteles, la ética y la política. Y para Aristóteles la ética está subordinada a la política, que para Aristóteles es la ciencia más eminente y directiva, dice él. Hay que tener cuidado porque para nosotros en nuestra época la política es algo devaluado, algo, en fin, que hacen los políticos, algo despreciado por la gente. Esto es algo como muy reciente, ¿eh? Esto es algo de hace muy poco. Para los antiguos la política era la ciencia suprema. Ciencia, digo, ¿eh? O sea, digamos el conocimiento más elevado al que se puede aspirar, puesto que, digamos, era la organización del Estado, de lo que depende todo, absolutamente. Todo lo que se hace, decían los antiguos, y especialmente Aristóteles, se hace en aras de la política. Si tú estudias ingeniería, luego para practicarla en el Estado, en la sociedad. O si tú eres médico, estudias médico, pues estudias para el Estado, para la sociedad, porque, digamos, vas a terminar trabajando para esa sociedad. Y si eres un pintor, eres un artista o lo que sea, finalmente tu labor va a ser una labor que se va a proyectar en la sociedad. Por tanto, la política es fundamental, ¿no? Es la ciencia fundamental. Y Aristóteles comparte esta tesis. En general, en el mundo antiguo hay algunas escuelas que estuvieron al margen de este asunto, como los epicúreos, por ejemplo, pero en Aristóteles no, la política es la ciencia suprema, la ciencia a la que se subordina la ética. Tanto la ética como la política tienen el mismo fin, ¿eh? Y ese fin es proporcionar felicidad, proporcionar el bien supremo de la felicidad al ser humano. En un caso la ética al ser humano individual, en el caso de la política a la colectividad, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero, claro, la política es más importante que la ética porque trata de proporcionar esa felicidad no a un individuo concreto, sino a un colectivo, ¿no? Y por eso, como os decía, Aristóteles considera que es la ciencia más elevada, la ciencia superior, la ciencia perfecta, a la que se dirigen como fin todas las demás. Aristóteles considera que hay una conexión muy importante entre antropología y política, entre lo que es el ser humano y la política, porque considera que el ser humano solo se puede realizar plenamente en el ámbito de la sociedad, no puede vivir aislado. El ser humano no es un ser solitario, necesita de los demás, porque solamente en el ámbito de la sociedad, solamente en el ámbito de la comunidad, puede satisfacer todas sus necesidades materiales y todas sus necesidades intelectuales. O dicho en el lenguaje aristotélico, solo en el ámbito de la sociedad el ser humano puede actualizar todas sus potencialidades. Por eso Aristóteles define al ser humano, es una definición famosísima, como un zoon politikon, en griego, es decir, un animal político. Pero claro, hay que tener cuidado, porque esto tiene unas dimensiones que a nosotros se nos escapa un poco, ¿no? Es un animal político en el sentido literal del término, es decir, un animal que vive en polis. Y polis es ciudad en griego. El término polis es un término que tiene distintas significaciones en griego, ¿no? Sociedad, política, ciudad, ¿no? Por tanto, es un animal que construye ciudades. Un poco como las abejas construyen panales, ¿no? Lo que pasa es que el principio de construcción vamos a ver que es distinto, ¿no? Por tanto, para Aristóteles el hombre es un animal político, un ser que por naturaleza, dice él, es un animal político, es decir, por su naturaleza racional, el ser humano vive en
polis, en ciudades, pero también por su naturaleza corporal, porque el ser humano necesita de la ciudad, necesita de la sociedad, necesita de la comunidad, necesita de la política y de los demás seres humanos para poder satisfacer sus necesidades corporales. Es en la polis, es en la ciudad, es en la comunidad, donde hay mercados, donde hay lugares donde estudiar, donde hay academias donde ampliar nuestro conocimiento, donde hay puertos. Es el lugar, por tanto, donde el ser humano puede satisfacer todas sus necesidades. Fuera, dice, de la sociedad, fuera de la comunidad, el ser humano, dice Aristóteles, carece de sentido, y es, digamos, un ser que no se puede bastar a sí mismo. Claro, alguno dirá entonces, bueno, pero es que también, como hemos dicho antes, ¿no? Las abejas, las hormigas, las termitas, ¿no? Los castores, pues también forman como sociedades, entre comillas. Aristóteles señala que no es así. Lo que ahí tenemos son agrupamientos animales. Tenemos rebaños o colmenas, pero no una sociedad, porque el principio sobre el que se basan los lazos que unen a estos animales son los instintos, y por tanto esas sociedades no cambian nunca. En cambio, la sociedad humana se basa en la naturaleza racional del ser humano, es decir, en el lenguaje y la razón que le permiten al ser humano, dice Aristóteles, distinguir lo que es justo de lo que es injusto y, en consecuencia, dictar leyes que mejoren la vida en común o la empeoren si son malas leyes. Por tanto, las sociedades humanas van cambiando a lo largo del tiempo según las leyes que la razón instaure para vivir en común sean mejores o peores, mientras que las comunidades animales permanecen constantemente iguales y no hay cambios en ellas, salvo los que pueda introducir la evolución, palabra que en la época de Aristóteles evidentemente no existe. La naturaleza para los griegos es eterna y no hay evolución en ella, ¿no? Por tanto, digamos, esas comunidades animales no cambian jamás. Por tanto, la sociedad humana no se basa en los instintos, sino en el lenguaje y la razón, que son la base de la justicia y de las leyes. Por eso señala Aristóteles, ¿no?, que el ser humano que vive fuera de la sociedad o es un dios que no necesita de nada, como el primer motor inmóvil, Dios que mueve el mundo, y por tanto no necesita de nadie más, o bien es la peor de las fieras, ¿no?, una especie de bestia solitaria, ¿no?, que vive, digamos, por los bosques fuera de la justicia y de la ley. Como dice él, pues viven los bandidos, los ladrones, ¿no?, que están fuera de la justicia y la ley y que son un poco como las alimañas y en consecuencia pues no hacen vida en común con los demás seres humanos en el marco de las leyes. Dice Aristóteles, dentro de las leyes y de la justicia, el hombre puede alcanzar las máximas cotas de perfección. Fuera de las leyes y de la justicia, dice Aristóteles, se convierte en el animal más peligroso de todos porque su razón le permite acceder a armas que los demás animales no poseen. Por otro lado, Aristóteles mantiene lo que se ha denominado el organicismo social, es decir, la concepción del Estado político como un organismo. De la misma manera que en un cuerpo pues hay distintas partes que se coordinan entre sí para formar el órgano total de ese cuerpo, de ese ser vivo, ¿no?, eso es organismo total, ¿no?, pues también tendríamos en el Estado distintas partes, ¿no?, pues la administración, el ejército, los servicios sanitarios, ¿no?, el mundo económico, ¿no?, las distintas partes del Estado que sean como los distintos órganos de un cuerpo que todos juntos pues formarían el organismo social. Y por eso se dice que una sociedad está sana, o una sociedad está enferma, igual que un organismo, si alguna de las instituciones o parte de esa sociedad no funcionan. Por tanto, Aristóteles va a mantener un organicismo social, ¿no? Además, Aristóteles va a aplicar su teoría de la materia y la forma y del acto y de la potencia a la política. La polis, la ciudad, el Estado, tiene también como dos componentes, ¿no? La materia, entre comillas, serían los ciudadanos que forman la polis, ¿no? Y la forma serían las instituciones que constituyen esa polis, ¿no? Sus instituciones jurídicas, administrativas, militares, etcétera, ¿no?
Y por otro lado, va a aplicar también el concepto, como os decía, de acto y potencia a la concepción de la ciudad, ¿no? Para Aristóteles, la ciudad, la polis, ¿no? El Estado, es el fin hacia el que se dirigen todas las demás comunidades políticas en su desarrollo. De manera que comienzan a asociarse las personas para formar familias, las familias forman tribus, las tribus forman aldeas, las aldeas se van uniendo unas a otras hasta que finalmente forman un Estado. Por tanto, el Estado, la ciudad, la polis, es el fin hacia el que tienden en su desarrollo todas las demás comunidades políticas de menor relieve o más pequeñas. Y por tanto, es lo más perfecto y lo mejor, porque solamente en él, como hemos dicho, solamente en el Estado, solamente en la polis, solo en la ciudad, recordad que para los griegos polis y Estado es lo mismo, ¿no? Solo en la ciudad el ser humano puede alcanzar todas sus perfecciones, puede alcanzar a desarrollar todas sus potencialidades. También en el ámbito de la política, Aristóteles es realista y rechaza el idealismo platónico. No busca Aristóteles formular un estado perfecto, un modelo de estado perfecto, ni ideal, ni crear una sociedad perfecta. Él distingue entre la mejor constitución en absoluto, como dice él, ¿no? O la mejor constitución dadas las circunstancias. Bueno, pues nosotros podemos imaginar, forjar planes, ¿no?, de una sociedad perfecta, pero en realidad el político debe de legislar en función de las circunstancias en las que se encuentra la sociedad y la ciudad que él va a legislar, ¿no? Como cada pueblo tiene características específicas, pues dice Aristóteles que el buen legislador, cuando crea la constitución de ese pueblo, de esa ciudad, de ese estado, de esa polis, pues tiene que ajustarse a las características del mismo, ¿no? Lo que sí es esencial es que a la hora de crear esa legislación, esa constitución de ese estado, el legislador, el político, pues se centre en tener en cuenta el bien común, el bien colectivo, ¿no? Y no el provecho privado o particular de una clase social específica, sino debe buscar el bien colectivo, el bien común. Y esto le permite a Aristóteles distinguir entre tres formas del gobierno o tres constituciones, ¿no?, que él llama legítimas, ¿no?, o formas de gobierno legítimas, en las que los gobernantes gobiernan y legislan en función del bien común, y tres formas de gobierno, tres constituciones que él considera ilegítimas y que son corrupciones de las anteriores y en las que los gobernantes solamente gobiernan atendiendo a los intereses de un grupo en particular. Las formas de gobierno legítimas son la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿vale? Y las ilegítimas serían la tiranía, que es una corrupción de la monarquía, ¿no? Nosotros diríamos que sería una dictadura, pero este término conviene no aplicarlo al ámbito griego. La oligarquía, que es la corrupción de la aristocracia, y la demagogia, que es la corrupción de la democracia, ¿vale? Monarquía, aristocracia y democracia son gobiernos legítimos siempre que, vuelvo a repetir, aquellos que gobiernan atiendan al bien común. Si ahora se le pregunta a Aristóteles cuál es el mejor gobierno posible, pues él adopta, por decirlo de un modo, una vez más su famosa tesis del término medio. La mejor constitución para Aristóteles sería aquella que mantiene el término medio entre las formas legítimas, las tres formas legítimas que hay, combinando la unidad propia de la monarquía como vértice del Estado, la situación de los mejores, aristoi, ¿no?, en las magistraturas, aquellos que se muestran mejores para desempeñarlas, ¿no? Y finalmente el ejercicio de una elección, un control del gobierno por parte del pueblo en las asambleas, que es un aspecto que está tomado de la democracia. Por tanto, sería un término medio ese gobierno, entre comillas, ideal, si es que esto tiene sentido dentro de la política aristotélica, un gobierno formado por elementos tomados de las tres formas de gobierno legítima: monarquía, aristocracia y democracia. Una monarquía que sitúa a los mejores en el gobierno y ambas controladas por el poder popular.
Con esto tendríamos explicados los conceptos fundamentales de la política aristotélica que, por supuesto, como os digo siempre, debéis de completar con la lectura y el estudio de los apuntes para la preparación de vuestra prueba de selectividad.